Bueno, entonces, hermanos, vaya, entonces usted tome la escritura nuevamente, ábrala ahí en el capítulo 9 de Romanos y vamos a seguir avanzando, porque nosotros el capítulo 9 de Romanos lo hemos visto bastante despacio, como yo les he dicho tantas veces en los últimos días estudiando esta carta y sobre todo el capítulo 9, es un capítulo bien difícil, es un capítulo bien difícil, pero gracias a Dios yo creo que lo hemos podido ir entendiendo. El capítulo 9 de Romanos, Pablo está respondiendo una pregunta que seguramente se hacían los judíos cristianos, y era esa pregunta de por qué todo Israel no ha sido salvo. Si las promesas fueron para Israel, ¿por qué todo Israel no ha sido salvo? Pablo está respondiendo eso. Usted que está aquí, pues ya los hermanos han oído las respuestas que hemos estado dando a través de la misma escritura, como Pablo de una manera magistral, a través del Espíritu Santo, comienza a dar argumentos del Evangelio de Jesucristo a todos los judíos cristianos y a todos los gentiles, porque esta carta pues iba dirigida tanto a judíos cristianos como a gentiles cristianos que estaban en la ciudad de Roma. Y ahí estaba Pablo entonces llevándoles a ellos argumentos espirituales, no son argumentos de la razón natural, sino que son argumentos de la razón espiritual. Dado que Pablo era un hombre conocedor de las escrituras, él podía pasearse por las escrituras, por el antiguo pacto, por el Antiguo Testamento, pues Pablo era un conocedor profundo de las escrituras. En ese entonces, pues todavía no estaba el Nuevo Testamento, pero sí contaban con los libros del Antiguo Testamento. Esta carta hace parte del Nuevo Testamento. O sea que Pablo la escribió y con el tiempo esta carta fue considerada como una carta fundamental del Nuevo Testamento. Y esta carta la mandó Pablo a Roma. Y ahí está Pablo mostrando todo el soporte de la estructura de nuestra fe, porque nosotros sabemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y Pablo está explicando estas grandes verdades y está la audiencia escuchando la carta, porque estas cartas eran leídas en cada una de las casas. Oiga bien, casas. ¿Cómo así que en las casas, hermano Carlos? Sí, en las casas, porque es que la iglesia comenzó en las casas. La iglesia comenzó en un contexto de familiaridad. La iglesia no estaba acomodada en templos. La iglesia no estaba acomodada en grandes locales para tener gran capacidad de un pastor, tener gran cantidad de gente. No era así, hermanos. La iglesia creció, la iglesia se movió, la iglesia tuvo su origen en esos pequeños grupos de hermanos que de una manera muy sencilla se reunían a buscar al Señor. ¿Cómo han cambiado las cosas hoy en día, no? ¿Qué es lo que se considera hoy iglesia? Y yo creo que mucho de lo que se llama iglesia hoy no es iglesia, más bien son grupos empresariales, grupos institucionales, grupos sistemáticos. Y Pablo nos está hablando que cuando usted lee el mismo Romanos, cuando veamos el capítulo 16 de Romanos, usted se va a dar cuenta cómo Pablo manda salutaciones a hermanos que eran conocidos muchos por él, y siempre él va a decir, y los que se reúnen en la casa de fulano, y los que se reúnen en la casa de sutano, y los que se reúnen en la casa de mengano. Entonces ahí era en la casa donde teníamos el germen de la raíz espiritual de la formación de los discípulos de Cristo. Qué bueno que pudiéramos entender esto hoy en día, hermanos, y volviéramos a lo elemental. Pablo está escribiéndole a los romanos y en ese capítulo 9 él comienza a utilizar varios pasajes del Antiguo Testamento, y eso ya lo vimos hace 8 días. Si usted quiere recordarlo, vaya a estiempodecosecha.com y allá usted podrá escuchar cómo quedaron grabados estos mensajes para que usted siga familiarizándose entonces o entrando en la sintonía de lo que se perdió. Pero entonces Pablo
Va a seguir allí. Nosotros hoy vamos a avanzar desde el capítulo 9 por el versículo 30 en adelante. Vamos entonces a leer ese versículo 30 y 31 que están muy relacionados en la idea de lo que Pablo está queriendo decir, porque Pablo acaba en los versículos anteriores, desde el versículo 25 al 29, Pablo introduce unos versículos que tienen que ver con lo que la palabra decía. O sea que Pablo está interpretando el antiguo pacto a la luz del nuevo pacto. Y es que así debe ser. Si nosotros estamos en Cristo, ahora tenemos que interpretar el antiguo pacto a la luz del nuevo pacto. Es como si nos tuviéramos que poner unas gafas y decir, si yo quiero entender el antiguo pacto, tengo que ponerme las gafas para poder entender el antiguo pacto a la luz del nuevo pacto. Entonces, hermanos, Pablo se pone las gafas y comienza a mostrarle a los hermanos esos versículos que habían estado allí y los comienza a ver, a interpretar a la luz del nuevo pacto. Y esa interpretación que está haciendo Pablo es para decirles y explicarle a los judíos cristianos por qué Dios siempre había tenido en su corazón a los gentiles. No es que Dios había despreciado a los otros pueblos. No, escogió a un pueblo porque tenía que escoger un pueblo, porque quería a través de un pueblo traer a su hijo, al Mesías. Tenía que guardar la línea de ese hijo, cuidar la línea de ese hijo. Pero Pablo está interpretando pasajes, como hace 8 días veíamos a Oseas, y cómo él en Oseas se ven cuadros, se ven figuras, se ven sombras de lo que el Señor quería revelar desde el antiguo pacto. Ahora Pablo las está abriendo, Pablo está abriendo la luz, Pablo está abriendo la capacidad de entender lo que muchos no habían entendido. Vamos a leer el versículo entonces 30 y 31. A ver que un hermano me lo lea, por favor. A ver, la hermana Rosa. Amén, hermanos. Dice en mi Biblia, tiene por un subtítulo pequeño que dice la justicia que es por fe. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Bueno, hermana, muchas gracias, hermana Rosa. Bueno, la hermana Rosa se fue hasta allá de una vez hasta el 33. Bueno, pero vamos a comenzar analizando y pensando en ese... Perdón, hermano, yo pensé que era el pedacito que faltaba. Me disculpan los hermanos. No se preocupe, hermana, que de todas maneras vamos a contextualizar todo. Pero el versículo 30 y el 31, Pablo está haciendo una pregunta, ¿no? O sea, Pablo, fíjense la forma como escribe Pablo. Esto es una carta, pero Pablo, él podía suponer e imaginar que cuando se leyera la carta, a la gente le iban a surgir preguntas. Y Pablo, de una manera muy sabia, él se anticipa a esas preguntas y las plasma para dar la respuesta de lo que se podría, para que la gente no pensara, no se fuera por otro lado, ¿no? Es como cuando yo sé la respuesta de algo, pero yo quiero invitar a mis oyentes a que ellos piensen, que ellos mediten, pero les voy dando la respuesta de una vez para que de pronto la meditación que tienen ellos coincide con lo que es, pero a veces la meditación no coincide. Entonces Pablo no deja, como uno dice, al garete. Pablo lo que hace es, hace la pregunta, pero inmediatamente también da la respuesta, para que las personas que se están haciendo la pregunta digan, uy, esa justo era la pregunta que yo iba a hacer. Entonces Pablo viene desarrollando el tema en el capítulo 9 y dice, ¿qué pues diremos? O sea, como quien dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué pensamos acerca de esto? Pero él responde, fíjense, él dice que los gentiles que no iban tras la justicia, él les está respondiendo a judíos cristianos.
Él les está diciendo, mire, Israel como nación endureció su corazón. Pero fíjese los gentiles no iban tras la justicia y ellos han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. O sea, Pablo vuelve otra vez mire cómo ha sido de remarcante, ¿no? No soy yo el que estoy remarcando, es la escritura la que está remarcando. Y si el Espíritu a través de Pablo está remarcando esto, es porque esto tiene que ser muy bien entendido. Y a pesar de que esto está escrito tantas veces, tan remarcado, existen hoy grupos que se dicen que son cristianos, pero que están totalmente desfasados, a pesar de que se ha remarcado tanto. Esto no lo estoy remarcando yo, esto lo está remarcando Pablo. ¿Qué es lo que está remarcando Pablo? Él dice, va a decir lo siguiente, Pablo dice, los gentiles no perseguían. Esa palabra perseguir dice que los gentiles que no iban tras la justicia. En otras traducciones no dicen que iban tras, sino que perseguían. Esa palabra, cuando uno la traduce del griego, la palabra perseguir es ir a la carrera tras algo, intentando conseguirlo. Ir a la carrera tras algo, intentando conseguirlo. Eso es perseguir, ¿no? Pablo lo que está diciendo es, mire, los gentiles no estaban buscando la justicia de Dios. Ellos no estaban tratando de presentarse aprobados delante de Dios, sino que ellos consiguieron la justicia. ¿Y cómo consiguieron la justicia? ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Cómo consiguieron la justicia los gentiles? Esta es una pregunta. Por fe. Creyeron. Por la fe. Sí, señor, por hermano fe. Javier, hermano Wilson, hermano Germán, sí, señor. Los gentiles que no iban, que no estaban intentando tratar de agradar a Dios, como sí lo hacía el pueblo de Dios, que ellos querían aparentemente agradar a Dios, y ya les voy a decir por qué digo aparentemente, pues los gentiles no estaban tratando de complacer a Dios, pero dice que a través de la fe Dios nos encontró, o Dios encontró a los gentiles. Los judíos buscaban la ley de justicia y se esforzaban por cumplirla, pero también Pablo va a decir, más en el versículo 31, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Nunca los judíos la alcanzaron, porque el Señor lo que está mostrando a través de la revelación del nuevo pacto, esta es una revelación del nuevo pacto. Quiere decir que si es una revelación, nosotros no lo podemos tratar de razonar y entender naturalmente, sino que tenemos que irnos a esa revelación de toda la escritura para poder entender el pensamiento de Dios. La misma palabra de Dios dice, la suma de tu palabra es la verdad, o es verdad. Entonces, cuando yo estoy tratando de entender el pensamiento de Dios, yo tengo que tener un compendio de todo el pensamiento de lo que Dios está mostrando y revelando en su palabra. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que Dios había indicado y mostrado que no era por las obras de la ley, por el obrar del hombre en la ley, que usted iba a poder ser justificado por Dios. Y eso es lo que Pablo lo está remarcando. Él lo estuvo remarcando en otros capítulos, cuando leímos el capítulo 2, el capítulo 3 de Romanos, y vuelve otra vez Pablo y retoma esto. Y parece que fuera Pablo como muy reiterativo, como les dije ahora, pero es que es necesario que sea reiterativo Pablo para que no se quede en ningún aspecto salido de lo que él quiere explicar. Los gentiles no estaban buscando la justicia de Dios. ¿Qué fue lo único que hicieron los gentiles? Escucharon el evangelio. Ellos escucharon el evangelio porque es que a Dios le plació que fuera a través del evangelio que él iba a justificar al hombre, al ser humano. Ahí yo no hablo de gentiles ni hablo de israelitas, hablo del ser humano.
El ser humano como tal necesita escuchar el evangelio. Y entonces los gentiles, habiendo escuchado el evangelio, pues muchos confiaron en Cristo y fueron justificados libre y plenamente. Pablo está queriendo mostrar a todos esos judíos cristianos en Roma, les estaba mostrando una gran realidad. La gran realidad es que muchos gentiles, por el acto de la fe solamente, habían llegado a ser parte del pueblo de Dios o del Israel de Dios, del Israel que Dios tiene en el corazón. ¿Cómo le parece a usted, mi amado hermano? Y muchos gentiles se estaban convirtiendo y cada vez más gentiles se convertían, de tal manera que cuando Pablo escribió la carta de Romanos, multitudes de gentiles habían abrazado el evangelio, por lo tanto eran pueblo de Dios. Por el contrario, entre más Pablo iba recorriendo todas estas ciudades, más gentiles se convertían y menos judíos estaban convirtiéndose. Se convertían pocos en relación con los gentiles. Mire lo que estaba pasando, ¿no? Por eso es que los judíos estaban preocupados diciendo, ¿por qué está viniendo el mundo a Cristo, los gentiles, y nosotros que somos la nación de Dios, no, antes está disminuido, estamos más poquitos, somos los que creemos? Entonces Pablo está tratando de dar una respuesta a esa pregunta. Y ahí es donde Pablo, como lo hemos visto, está explicando que el Israel de Dios iba más allá de una etnia o de una nacionalidad enmarcada en un campo geográfico. El Israel de Dios sobrepasa ese marco geográfico. El Israel que tiene Dios en su corazón es un Israel que está relacionado con la promesa de Dios, de todos los que creen en su promesa. Y así ha sido, ¿no? Los judíos buscaban la justicia de Dios, pero ellos intentaban obtenerla de forma equivocada, porque ellos creyeron que tenían que depender de sí mismos. Ellos no habían entendido que Dios había designado a un Salvador. Muchos de los judíos no creyeron por eso, porque ellos creyeron era que se trataba de que ellos cumplieran. Ellos no alcanzaron la justicia que buscaban y que tanto necesitaban. Más bien, ellos trataron de buscar su justicia en él, basado en el hacer, porque ellos trataban de hacer, pero haciendo no encontraron. Los gentiles no buscaron, porque los gentiles no estaban haciendo, pero encontraron. Tremendo eso. Es como aquel ejemplo que he escuchado tantas veces de aquel hombre que estuvo buscando oro toda su vida y no la encuentra. Pero otro hombre que no está buscando oro, cava un cimiento en su casa para sembrar un arbolito y no estaba buscando oro, pero encontró una gran veta de oro. No sé si ustedes han escuchado muchas veces ese ejemplo, ¿no? Entonces, eso causa una contrariedad para la mente humana. Porque la mente humana, la mente del hombre natural, le es difícil entender por qué Dios actúa así, ¿no? ¿Cómo así que los que eran el pueblo y estaban buscando y trataban de cumplir y trataban de hacer, no alcanzaron, pero los gentiles, que ellos no estaban buscando, ellos eran ajenos a la ciudadanía de Dios, estaban en otro cuento, como vamos a decir, ¿cómo es que ellos sí alcanzaron? Ahora, ¿cómo es que ellos alcanzaron? Pues es que ellos alcanzaron por lo que los judíos no estaban dispuestos a querer alcanzar, porque los judíos alcanzaron por la fe. Preste atención a esto, hermanos, porque existe una preocupación de algunos cristianos cuando se habla de ya no andar por la ley, sino por el Espíritu. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado, hermanos, que les dicen, les hablan acerca de eso, no? ¿Sí se han encontrado con eso, hermanos?
que otros les dicen a ustedes, uy, no, pero es que ahora dice que porque somos cristianos tenemos que abolir la ley. ¿Se ha encontrado usted con eso? Muchos están preocupados porque hay otros cristianos que dicen, no, hay que seguir cumpliendo la ley. Tenemos que cumplir la ley. Y hay otros que dicen, no, ya no hay que cumplir nada de la ley. Entonces, ¿cómo así? ¿Cumplimos o no cumplimos? Y esa es una pregunta para la sala. ¿Cumplimos o no cumplimos? ¿Sí estamos, hermanos? Sí cumplimos, pero en Cristo. ¿Sí cumplimos? Cumplimos. Pero no estamos hablando de... ¿Quién habló por allá? Cristo cumplió por nosotros. Ahora vivimos en gracia. Amén, amén. Eso iba a decir, hermana Maite, el único que cumple es Cristo, y por eso cuando morimos nosotros, pues Él es el que cumple esa ley. Entonces, si Cristo ya cumplió, yo ya no cumplo con la ley. Sí cumplimos, Cristo en nosotros. Es por el poder del Espíritu Santo en nosotros, que la podemos cumplir. Bueno, vamos a tratar de explicar esto un poquito, hermanos, porque esto ha generado confusión en la iglesia durante mucho tiempo y hay hermanos que todavía están enredados ahí dando vueltas en eso. A ver, Germán, después Anita y después la hermana Angelique Gómez. A ver, Germán. Bueno, creo que buenas noches a los hermanos que nos han saludado. Creo que ya. Creo que ¿Ya? nosotros más que llamados a hacer o a orar, estamos llamados a permanecer. Nosotros sabemos que el único que cumplió la demanda del Padre, pues es el Hijo. Nosotros somos totalmente incapaces porque la ley es espiritual. Pero por eso el Señor nos dice, alejados de mí, nada podéis hacer. Entonces nosotros estamos llamados es a permanecer en Cristo, no a hacer, sino a comprobar realmente que Él es el único que cumplió la demanda de la ley y que Él es el único que le dio el sentido espiritual que verdaderamente tiene la ley. El Israel natural se quedó en el sentido natural de las cosas, en el obrar y mandamiento va, mandamiento viene, y finalmente fue fatigado o envanecido o alejándose de Dios porque el hombre natural es incapaz de cumplir la demanda de la ley. Gracias, hermano Germán, muy amable. Ahí sigue Anita. Abre tu micrófono para que te escuchemos. Anita. Bueno, no sé si Anita se fue. No, Anita está aquí, que no había entendido. Nosotros sí debemos cumplir la ley, pues no la ley de los ritos, pero sí la ley de que se cumple en el amor, que todos los mandamientos, o sea, el amor es el resumen de toda la ley y es con el poder del Espíritu Santo de Dios, no ya con nosotros con nuestras fuerzas, sino con el ayudador que es el Espíritu Santo. No estamos obligados a guardar los ritos, pero sí los mandamientos y la ley de Moisés las tenemos que cumplir. Ok, Anita, muchas gracias. Sigue la hermana Angeli, después Maite y después Aldemar. Buenas noches a todos. Pues es muy parecido a lo que acaba de decir Ana, porque lo que yo entiendo es que ahí dice que la ley se resume ya como en dos mandamientos. Entonces, como el amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo que es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, eso es como en lo que quedó toda la ley, que eso es lo que entiendo yo. Entonces, eso es lo que hay que hacer ahora. Gracias, hermana Angeli. Ahora la hermana Maite. Sí, justo, Carlitos, eso es, porque el mandamiento nuevo que nos dejó el Señor, el primero, pues es irrevocable, que es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Y por lo mismo, al mismo nivel
y de la misma importancia que el primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, desde ese punto de vista, pues se extienden todo lo que tenemos que ver y cumplir, ¿no? Definitivamente, pero lo hacemos también a través de la gracia que Dios nos ha dado a nosotros, porque Cristo cuando murió, pues también nos dejó una gracia, su gracia, ¿no es cierto? Y eso es aún más relevante, eso aún más es más compromiso que tenemos, ¿no? Porque pues Cristo ya lo hizo, por supuesto, pero ya nos corresponde también hacerlo a nosotros a otro nivel. Así es que eso es, Carlitos, ese es mi aporte. Gracias, Maite. El hermano Aldemar y por último la hermana Rosa. Hermano, yo creería que el auténtico cristiano, el que está verdaderamente comprometido con la revelación en Cristo, pues yo creo que ese cristiano sería el que está comprometido a seguir la antigua ley, hermano. Entonces, yo creo que por su autenticidad en el seguimiento de las cosas de nuestro Señor Jesucristo y estando en la plenitud de Cristo, esa persona sigue comprometido con la ley, hermano. Amén, hermano Aldemar. Escuchemos también a la hermana Rosa. Bueno, hermanos, yo no digo lo que dice el hermano, es mi sentir y bueno, el hermano nos ampliará el conocimiento. Yo creo que nosotros ya no estamos en la ley, ya no estamos, porque primero nos decía, nos dibujaba entre, como el hermano nos ha dicho, entre sombras, y ya no, ya desde la llegada de Cristo Jesús, Él es el tiempo de la gracia y debemos de acogernos a ese espacio en el que estamos todavía, en mi sentir, en mi parecer. Gracias, hermana Rosa. Bueno, aparecieron otras dos manos al último, ¿no? A ver, la hermana Luz primero. Luz y después Alex, y con esto sí los últimos. No sé, a mí me pareció que Angelito había levantado la mano, Carlitos. Ah, no sé, no vi. No. A ver, la hermana Luz. Hermano, yo creo que nosotros ahora cumplimos la ley del espíritu de vida, que es una ley superior y perfecta y que la cumplimos en Cristo. O sea, la ley anterior era una sombra de esta ley del espíritu y estando en Cristo, pues esa es la ley que cumplimos al dejarnos y rendirnos a que el espíritu dirija todas nuestras vidas. Ok, muy bien, hermana Luz. A ver, el hermano Alex. Bueno, buenas noches, mis hermanos. Yo creo que pues, la palabra de Dios es clara, ¿no? Dice que ni una jota ni una tilde va a pasar de ella y vemos que en el Antiguo Testamento el Señor sí dijo que era de cumplimiento perpetuo. De la ley sí hay que cumplirla. Lo que necesitamos entender es, y que el Espíritu nos lo revele, cómo la cumplimos a diario. O sea, a diario en el Espíritu nosotros somos cumplidores de la ley, porque la ley era espiritual. Por eso no se pudo cumplir antes, pero de que se cumple, se cumple. Se cumple en nosotros de forma espiritual a un nivel mucho más alto. Entonces, pienso que todo lo que han dicho los hermanos recogidos, pues nos lleva a entender de que sí, la ley la cumplimos en Cristo a la manera como realmente la ley tenía que haberse cumplida. Gracias, Alecito. Muchas gracias. Hermano Aldemar, ¿puede cerrar el micro, por favor? Ángel también. ¿Ángel quiere decir algo? ¿O tiene el microbio abierto? Bueno. Este tema creo que lo hemos tratado algunas veces, pero entre más lo tratemos, creo que más lo vamos a entender. Estamos hablando de la ley y seguramente la gran pregunta de muchos judíos cristianos, cuando oían al apóstol Pablo, pues terminaban diciendo, Pablo, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Lo que nos está diciendo es que entonces no vamos a cumplir la ley. ¿Cómo así? Si la ley es la ley de Dios. Y Pablo estaba queriendo, a través del nuevo pacto, explicar cómo era ese cumplimiento ahora en el nuevo pacto. Algo que dijo el hermano Alex, el cómo. ¿Por qué? Porque cuando usted lee Primera de Juan 3:8-9,
usted va a encontrar ese verso que fue inspirado por Dios, que dice el apóstol Juan: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Qué poderoso pasaje para explicarnos esto, hermano. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Juan. Por eso apareció el Hijo de Dios, quien cumplió toda la ley, porque dice la palabra que el Señor cumplió toda la ley. Es el único hombre que ha podido cumplir con todas las demandas de la ley, porque Él es santo. Y como Hijo de Dios y como Hijo del hombre, Él pudo cumplir con todo lo que no ha podido cumplir, ni pudo cumplir ningún hombre desde el comienzo. Porque el primer hombre tuvo un solo mandato de la ley. El primer mandato de la ley fue: no comerás. Y tenía todos los otros árboles y tenía todas las otras cosas que Dios no le dijo nada acerca de eso. Pero un solo mandato que se le dio, y ese violó ese solo mandato. O sea que ningún hombre realmente ha podido cumplir con la ley de Dios. Y por eso vino Jesús, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y por qué el diablo? Porque el diablo está metido en esa situación en el hombre que se llama pecado, para que el hombre no cumpla lo que Dios quiere y anhela que el hombre cumpla. Pero dice que Jesucristo apareció para que entendamos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea que lo que usted sabe, que todo pecado es infracción de la ley. Te lo repito, todo pecado es infracción de la ley. Y dice que el Hijo de Dios apareció para que justamente los hijos de Dios en el nuevo pacto no practiquemos el pecado. ¿Y por qué no vamos a practicar el pecado? O sea, ¿y qué significa practicar el pecado? Practicar el pecado es quebrar los mandamientos. O sea, quebrantar la ley. Eso es practicar el pecado. Todo aquel que quiebra un mandamiento está pecando. Pero dice Juan que aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, y existe una razón por la que los hijos de Dios pueden alejarse cada vez del pecado, y es por la sencilla razón de que la simiente de Dios permanece en él. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene la simiente de Dios. Y la simiente de Dios es el Hijo de Dios, que es el que no peca, que es el que cumple, porque el Hijo de Dios es el que cumple todo lo que el Padre quiere, anhela y desea. Y si usted está en el Hijo de Dios, porque nosotros tenemos dos naturalezas, y usted puede estar en una naturaleza o en la otra naturaleza. Usted está en la naturaleza del Hijo de Dios, en la vida de Dios, en la naturaleza del Hijo de Dios, o usted puede estar en la naturaleza caída, en la naturaleza de Adán. La naturaleza de Adán es una naturaleza que peca por naturaleza. Vamos a ser redundantes. Pero en Cristo, usted no puede pecar. Si usted está en Cristo, no puede pecar. Ya vamos a ver eso un poquito más. No le estoy diciendo si usted tiene a Cristo. Ojo con eso. Porque uno podría decir: yo conozco muchos cristianos que pecan y tienen a Cristo. Yo no te estoy diciendo de los cristianos que tienen a Cristo. Yo puedo tener a Cristo, pero no estar en Cristo. No sé si se confundieron ahí, hermanos. Por favor, replíqueme con el dedito arriba para yo poder ver un poco de eso. Yo puedo tener a Cristo, pero yo puedo caer en pecado porque tengo una naturaleza pecaminosa, y si yo estoy en esa naturaleza pecaminosa, aún teniendo al Hijo de Dios, pues yo voy a pecar. Pero si yo estoy en Cristo, en el Espíritu, entonces si yo estoy en el Espíritu, no puedo pecar.
En el momento mismo que digo que pequé y estoy en el espíritu, no estoy diciendo verdad, porque si yo peco es porque no estoy en el espíritu. El hermano Andrés creo que está por allí. Sí, mi hermano, gracias. Estoy prestando ahí atención esos dos referencias que usted está haciendo, tratando de rebuscar en mi mente la palabra y acomodar entonces a lo que usted está diciendo. Ya. Bueno, gloria a Dios. ¿Hasta ahí está claro, hermanos? ¿Sí está o no está? A ver, Alex. O sea, es decir, nosotros podemos tener a Cristo porque el Padre lo promete, que todo aquel que invoque su nombre y le pida pues conocerlo, pues lo lleva al Hijo. Pero nosotros tenemos también la capacidad de no permanecer en él, o sea, podemos tener a Cristo porque es una promesa del Padre, pero podemos no estar caminar en él porque es una decisión nuestra. Sí, señor. Sí, señor. A ver, el hermano Germán. Bueno, yo aquí veo algo muy importante, ¿no? Y que tal vez suene como muy sencillo, pero creo que me da claridad, ¿no? De cierta manera. Como que entendiendo que teniendo esa naturaleza de Dios en nosotros, pero aún también está esa vieja naturaleza cohabitando en nosotros, pues nosotros tenemos la capacidad, de acuerdo a esa nueva naturaleza de Dios, de hacer la voluntad de Dios, de no pecar, de no transgredir la ley de Dios, porque esa naturaleza de esa simiente santa, por decirlo así, voy a utilizar una palabra para que me entiendan, como que la inercia, lo natural de esa simiente santa es hacer la voluntad de Dios. Eso va relacionado la obediencia con esa vida. Pero por el contrario, esa vieja naturaleza que está en nosotros es la que va totalmente en contravía, y la inercia de ella es hacer su propia voluntad, es quebrantar la ley de Dios. Es lo que estoy entendiendo, ¿no? Sí, mi hermano Germán. Vuelvo y repito, ¿es para los hermanos claro o hay confusión? Si yo no veo los deditos levantados, no me doy cuenta si sí estás entendiendo o no estamos entendiendo. Ahora, entiendo que si no hay deditos levantados es porque no se entendió. Javier Sepúlveda, hermano. Hermano, yo no entendí. Si me puede explicar, por favor, porque ahí sí ya me perdí. Con mucho gusto, mi hermano. Gracias por eso. No, Carlos, yo tampoco. Sí, me gustaría, hermano, que nos diera un punto más clave que podamos entender, hermano, porque yo tampoco. Bueno, hermano, vamos a pedirle al Señor que nos asista para poder entender. Usted tiene dos naturalezas. ¿Eso lo entendemos? Creo que todo lo... Carlitos, Romir Pérez alzó la mano ahora y no lo tuvimos en cuenta. No, también está diciendo que no entendió. Creo que él también estaba asintiendo que no había entendido. Bueno, usted tiene dos naturalezas, hermano. Creo que en eso podemos estar de acuerdo en lo que hemos sido. Me llamo Lady. Ah, qué pena. Lady, no te habíamos conocido. Siempre creo que un hermano es el que nos contesta de allí siempre, ¿no? ¿Quieres decir algo o me estás diciendo que no entendiste también? Creo que decía que no entendió. Ah, es mi esposo el que generalmente entra con el seudónimo de... Listo. Ah, es la hermana de Puerto Teja. Listo. Partamos de lo que hemos dicho. Tenemos dos naturalezas. En eso estamos todos de acuerdo. Todos los hijos de Dios ahora pueden decir que en ellos coexisten dos naturalezas. La naturaleza carnal, heredada, con la que todos nacemos y con la que todos viviremos hasta el fin de nuestros días, porque eso lo heredamos de Adán. Como hijos de hombre tenemos esa naturaleza. Pero en el momento que venimos al nuevo nacimiento, nosotros ahora contamos con la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Compartimos la naturaleza que Dios tiene
en nosotros está la capacidad, como decía ahora el hermano Alex, de decidir en cuál de las dos naturalezas vamos a estar estableciendo y caminando en nuestra vida. ¿Para todos es claro eso, hermanos, hasta allí? ¿Sí es claro o no es claro? Bueno. ¿Para los otros hermanos no es tan claro? Eso es algo que la Biblia nos va a revelar, hermanos. Hay dos naturalezas que coexisten en nosotros. Todos los seres humanos que nacen sobre esta tierra nacen con una naturaleza caída. Una naturaleza, es la heredada, la que heredamos de Adán. Esa naturaleza está allí y siempre va a estar. Pero cuando venimos a Cristo, ahora tenemos la naturaleza de Dios en nuestra vida. Entonces, cada que vamos creciendo, cada que vamos avanzando en nuestro crecimiento espiritual, tenemos que ver que la naturaleza divina se debe de estar desarrollando, debe de estar creciéndose y desarrollándose de una manera que nos permite a nosotros vivir, establecer nuestra vida, caminar y vivir en esa nueva naturaleza. Y ese es el gran conflicto que hay en muchos hijos de Dios, porque ustedes saben que esas dos naturalezas entre sí se oponen. Pablo decía eso, que los deseos de la naturaleza carnal, los deseos de la carne son contra los deseos del espíritu. ¿Por qué hay deseos de la carne? Hay deseos de la carne porque hay una naturaleza que está allí que se llama la naturaleza carnal, heredada de Adán, o la vieja naturaleza, también se le conoce en la escritura. Pero tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza del hombre espiritual, la naturaleza del hombre que está en Cristo y que está centrado ahora en Cristo. Y esas naturalezas están creando permanentemente y generando deseos. Entonces usted se pregunta a veces, oiga, pero esa persona, si es cristiano, ¿por qué todavía sigue haciendo esas cosas? ¿Por qué se le ve a veces esas situaciones que no parecieran que fuera de un cristiano? Bueno, una de las razones puede ser que todavía ese hermano en su proceso de vida, él vive más en la carne, en la naturaleza de la carne que en la naturaleza del espíritu. Y esta naturaleza del espíritu es la que tenemos que estar fortaleciendo permanentemente en nuestra relación, en nuestra comunión con el Señor permanente, en todas las cosas que hacemos en el Señor y por el Señor, es donde esta naturaleza se va fortaleciendo. Pero si tú eres un hijo de Dios y te pasa fortaleciendo las cosas de la vieja naturaleza, pues la vieja naturaleza es la que te va a ganar a ti y más bien vas a tener la naturaleza del Hijo de Dios débil en ti. ¿Hasta ahí está claro, hermanos? ¿Sí estamos o no estamos? Hermano Javier. Hermano Carlos, pero es que en Romanos 7 dice que de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que muere en mí. Cuando yo hago lo que no, cuando yo hago lo que no entiendo, hago lo que no quiero, sino que hago lo que aborrezco, no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Y el Entonces, pecado que mora en ti, ¿dónde es que está? es la confusión. El pecado que mora en ti, ¿tengo a Dios o no tengo a Dios? No, el pecado que mora en ti, ¿dónde está? ¿En la vieja naturaleza o en la nueva naturaleza? En la carne, está en Adán. Exactamente. En la vieja, Exacto. obviamente. El pecado que mora en mí está en la vieja naturaleza. En la nueva naturaleza no hay pecado, porque es la naturaleza del Hijo de Dios. En ella no existe pecado.
pero en la vieja naturaleza sí hay pecado. Entonces, cuando yo estoy cediendo a los deseos de la vieja naturaleza que está en pecado, entonces, por supuesto, que voy a ser un cristiano que, aunque tiene a Cristo, todavía está más en esa naturaleza pecaminosa que en la nueva naturaleza pecaminosa. Por eso es que lo que está diciendo aquí la palabra de Dios en Primera de Juan, todo aquel que ha nacido de Dios no practica. Si usted está en el Señor, si usted está en Cristo, si usted está en el Espíritu, usted va a entender que esa naturaleza le hace fallar a usted, pero cada día usted es consciente de que está fallando. Por lo tanto, usted quiere cada día fortalecer más la naturaleza espiritual. Y lo que está diciendo la hermana Flor, la naturaleza que yo más alimento, la naturaleza que yo más estoy alimentando, nutriendo, es la naturaleza que se va a fortalecer. Y es la naturaleza en la cual vas a poder andar más o caminar más tiempo. Hermano Alex. Que hay algo pues que el Señor nos mostró hace mucho tiempo cuando estábamos tratando de entender eso, porque confunde, ¿no? Todo el que es nacido de nuevo no practica el pecado. Entonces inmediatamente nos preguntamos, pero ¿cómo así si seguimos pecando? Entonces el Señor nos lleva en el Espíritu a lograr entender la palabra practicar y cometer, porque la misma palabra lo aclara. Todo el que nace de nuevo ya no practica el pecado, porque para practicar el pecado hay que maquinarlo. Practicar el pecado es pues simplemente es volver a lo que nuestra vieja naturaleza le gusta hacer, pecar, y para hacerlo maquina, prepara y ejecuta. Vamos a cometer pecados, sí, el Señor es conocedor de que pues al tener esa vieja naturaleza vamos a cometer pecados, pero es muy diferente cometer pecados a practicarlos. Entonces quien nace de nuevo ya no practica el pecado si permanece en el Señor. De pronto para aclararlo un poquito. Gracias, Alex. Entonces estamos allí y estamos centrados hablando de esto en razón de que estamos hablando de la ley. La ley siempre va a reprender el pecado. La ley siempre va a reprender el pecado. Y no porque yo soy cristiano, entonces yo digo, ya la ley, a mí no me importa la ley. No. Lo que Pablo nos está diciendo y nos está revelando es que si tú estás en el Espíritu, no vas a quebrar ningún mandamiento de la ley, si estás en el Espíritu, porque el Espíritu jamás va a quebrantar la ley de Dios. La ley de Dios es santa. Y lo que Pablo estaba queriendo dar a entender aquí es justamente eso. Andar por el Espíritu es la forma de vida elevada, diseñada para los hijos de Dios. Es que una persona del mundo no puede andar en el Espíritu por la sencilla razón de que no lo tiene. Puede ser una persona que te hable de las cosas espirituales, que te hable de la nueva era, que te hable de los ángeles, que te hable de todas esas cosas que son espirituales, pero eso no quiere decir de que sea un hombre espiritual porque hable de cosas espirituales. Y hay cristianos que también pueden estar hablando del Señor, pero pueden estar en su carne, a pesar de que tienen al Señor en su vida. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? ¿Por qué es tan necesario que avancemos en el crecimiento y en el desarrollo espiritual? Porque en la medida que vamos creciendo en nuestra vida espiritual, cada vez vamos a pecar menos. ¿Y por qué vamos a pecar menos? Porque estamos aprendiendo a caminar por el Espíritu. Entonces ahí es cuando nosotros vemos pasajes como Colosenses, que hablaba ahora la hermana, y ya mismo Romanos, lo que está hablando ahora el capítulo 7 de Romanos, donde Pablo habla de ese conflicto en el hombre que está avanzando en la vida espiritual. Pablo habla de un conflicto. Bueno, yo a veces quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo, y no quiero no hacer lo malo, pero lo hago. Pero dice él que a Dios gracias da por Jesucristo, porque cuando él va a Jesucristo, cuando él entra en la realidad de Cristo en su vida, pues la realidad de Cristo supera la capacidad de pecado que hay en uno. Espero que lo vamos entendiendo. Ahora, yo sé que para muchos hermanos entenderlo
es difícil, pero yo los invito a ustedes, esto ya lo hemos tratado, ¿no? Y Romanos 7 lo vimos acá en la enseñanza. Los invito a que usted vaya a tiempo de cosecha y busque estas enseñanzas y las retome para que usted vaya teniendo cada día más claridad, porque son cosas que las cuales hemos hablado también en su momento, y les invito a que ustedes las tengan presentes. Entonces, sigamos aquí en lo que estamos. El apóstol Pablo está diciendo acá en el versículo 31, ¿no? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. La pregunta que nos hacíamos era, ¿entonces nosotros como cristianos no tenemos que cumplir la ley? Eso es lo que estamos tratando de responder. Ahora, si usted es un hijo de Dios, usted debe de crecer en esa realidad del andamos en el Espíritu. Acuérdese que Pablo en varias de sus cartas da como una orden, no da una recomendación, sino una orden. Andad por el Espíritu. Y para nosotros a veces eso es lenguaje desconocido, porque nosotros creemos que solamente es haber recibido a Cristo y ya porque hemos recibido a Cristo, yo ya ando en el Espíritu. Error. No porque tú hayas recibido a Cristo, tú ya andas en el Espíritu. Porque el camino para aprender a andar en el Espíritu es un camino donde tú estás tomando permanentemente decisiones por avanzar en el Señor. Hay muchas renuncias, como dice la hermana Flor, porque si usted, el primer mandato es fundamental para aprender a andar por el Espíritu, es justamente entender que todo hijo de Dios tiene que entrar en un proceso que se llama discipulado. Discipulado. Hay muchos hijos de Dios que se comportan simplemente como simpatizantes, visitantes ocasionales, pero un discípulo es una persona que ha tomado decisiones por entregar su vida verdaderamente al Señor. Hermana Rosa. Hermano Carlos, a ver, yo tengo una confusión acá en la mente que cuando yo me refiero a la ley, cuando a mí me preguntan que si la ley quedó abolida, siempre me sitúo en todas las partes de la ley de restitución, las leyes humanitarias, las leyes de responsabilidades con los amos, con los esclavos, las leyes de los que sirven al altar, las leyes, es decir, yo siempre digo, no, eso quedó abolido. O sea, de ahí está mi confusión. Ahí donde usted me pregunta que si la ley está abolida, yo le diría, sí, está abolida, la ley está abolida, ya estamos en el pacto nuevo con Cristo Jesús, el tiempo de la gracia. Entonces, a ver cómo le digo yo, cómo aclaro eso en mi mente, porque siempre cualquier persona que me ha preguntado cuando evangelizo, yo siempre le digo, no, la ley ya quedó cancelada, quedó abolida. Yo no sé si usted me entiende bien qué es lo que yo me refiero a la ley. Sí, claro, o sea, hermana Rosa. Sí, es ahí donde yo le contesto a la persona, no, porque ahorita no manejamos esclavos, ni marcamos con letras, ni tenemos leyes es decir, esa parte es que yo me refiero que quedó cancelada. ¿Cómo aclaro yo eso en mi mente bien? A ver, porque entonces, ¿sí estoy contestando bien o no? Usted, bueno, vamos a retomar un poquito, porque como yo le digo, de estas cosas ya hemos hablado en otros episodios, y yo entiendo que hay hermanos que apenas están comenzando, o existe la posibilidad más bien, hermana, de que yo por el interno voy a responderle eso, para que no enfrascarme ahorita. Yo le voy a responder a usted, no se preocupe. Correcto, hermano. Vuelvo y le digo a los hermanos y a usted, porque cuando me refiero que me preguntan, entonces yo me voy a todas esas leyes que existieron anteriormente en el Antiguo Testamento. Eso es que yo me refiero, que si la ley está vigente, yo digo a la gente, no, la ley ya quedó abolida. Bueno, bástale ahora solo saber, hermana, en este momento para lo que estamos viendo. Que me va a contestar por el interno, gracias. Sí, y que le voy a hablar un poquito sobre el interno de eso y entender solamente ahora
de que cuando nosotros andamos en el Espíritu, le estamos cumpliendo a Dios en todo lo que Dios requiere de nosotros como seres humanos. Una cosa era la ley con relación al aspecto civil del pueblo de Israel, las leyes humanitarias, cosas que tenían que ver con el pueblo de Israel específicamente. Había la ley moral, que es la que siempre estamos cumpliendo. Pero bueno, eso yo se lo explico después, mi hermana. Ahora lo importante es que entendamos de que todo lo que Dios espera que el hombre cumpla, si usted está en el Espíritu, entonces usted estará caminando como Dios quiere que usted camine. Y por eso les estaba diciendo que un hijo de Dios debe crecer en la realidad del andar en el Espíritu, lo que implica que permanecemos y estamos permanentemente unidos con el Señor. Eso es lo que significa andar en el Espíritu, que estemos unidos permanentemente con Él, en una comunión estrecha, cada vez más estrecha con Él. Usted sabe que cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos la posibilidad ahora de mantenernos en contacto con ese Cristo, con ese Hijo de Dios viviente a través del Espíritu que está en nuestro espíritu. La manera fundamental e introductoria de andar en el Espíritu es mantener una comunicación activa con el Espíritu que mora en nosotros. ¿Cómo le parece? Vuelvo y le repito eso. Necesitamos crecer como hijos de Dios en esa comunión activa a través del diálogo permanente con el Espíritu que está dentro de nosotros. Hermano Germán. Algo cortico, mi hermano, para que lo retomes. Tú estabas hablando sobre la importancia del discipulado, ¿no? Porque precisamente el Señor en esa gran comisión que da a los apóstoles es andad e id a ser discípulos a todas las naciones. Y ese discipulado es aprender pues a entrar en la disciplina del Señor, a poder comprobar realmente esa vida abundante que nos fue dada, ¿no? A conocer lo que ya nos fue entregado. Entonces quisiera como que hicieras como ese énfasis en eso que nos iba a decir del discipulado. Claro, en ese discipulado, es que el discipulado no es un curso que tú haces y que te lo imparte un hombre. El discipulado es una actitud y una decisión que tú tomas de estar a los pies del Señor. Eso es el verdadero discipulado. Es una decisión que tú tomas de decirle al Señor, Señor, quiero verdaderamente mantenerme en una comunión íntima contigo desde ahora. Quiero conocerte, quiero entenderte, quiero estar a tus pies, quiero mantener una comunión y una comunicación permanente contigo. No quiero ser un cristiano de cada 8 días, no quiero ser un cristiano de cada reunión a la cual me invitan. El verdadero discípulo es el que toma la decisión de decirle al Señor, Señor, mi comunión contigo es una comunión permanente, porque entonces esa persona, ese cristiano comienza a entender lo que dijo el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Pero usted en la práctica va a decir, no, yo hago muchas cosas separadas del Señor, yo salgo a veces y ni siquiera me acuerdo, a veces ni oro, o a veces tantas cosas que hacemos en un día práctico de su vida. Usted hace muchas cosas y usted en muchas de esas cosas que está haciendo, usted va a experimentar que muchas de esas cosas usted no está teniendo en cuenta al Señor. Usted no lo está teniendo tan en cuenta. Hay muchas cosas que nosotros las hacemos en automático permanentemente, pero la invitación del Señor es que apaguemos ese automático y comencemos a prender esa relación y comunión con el Señor, donde tenemos una relación íntima, hablando, estando en comunión con Él permanente. La mayoría de las veces los hijos de Dios estamos entretenidos caminando en nosotros mismos.
estamos vagando en nuestros pensamientos, estamos vagando en nuestras ideas, estamos vagando en nuestros proyectos, estamos enfocados en las cosas que tenemos que hacer y en ese enfoque dejamos al Señor a un lado. Fíjese que el Señor dice que Él quiere que todos aprendamos a hablar con Él en todo momento, porque Él promete que si nosotros hablamos, Él nos responde. ¿Cómo nos responde el Señor? El Señor nos habla dándonos impresiones que liberan poder en nuestra mente y corazón. Si nosotros respondemos al llamado del Señor, hay impresiones. Por eso le digo, nosotros a veces tomamos la vida cristiana simplemente como eventos y actos a los que yo asisto y voy de cuando en cuando. No, yo leo la Biblia de cuando en cuando. No, yo sí voy y estoy con el Señor porque ahora sí, en la mañana estuve orando con el Señor, tuve mi devocional y ya todo el día me voy a hacer lo que yo quiero. Cuando tú estás avanzando en lo que es la madurez y el desarrollo espiritual, te vas a ir dando cuenta de que es más que la vida cristiana, es más que un devocional de 5, 10 o 15 minutos en la mañana antes de salir a hacer lo que tú tienes que hacer. Yo no sé si me estoy dando a entender. ¿Ahí me estoy dando a entender o no? A ver, Wilson. Hermano, tocó lo que más me gusta. Este es mi plato preferido. Hermano, realmente entender esto que está hablando tiene tanta importancia en que lo podamos entender de lo que, inclusive como usted hablaba ahorita, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa relación con el Señor tan estrecha, tan cercana, ser uno con Él, de tal manera de que todo lo que planeo, lo que programo, tengo que necesariamente acudir a mi Señor para saber si está dentro de lo que a Él le agrada y lo que Él va a aceptar que sí. Y yo estar preparado y dispuesto para que se haga la voluntad de Él y no la mía. Es en realidad tener una vida de discipulado, como usted lo dice, es donde yo ya salgo de mi comodidad, salgo de mi yo y comienzo realmente a disponerme y me rindo a que el Señor tome el tiempo mío, mi dinero, mi casa y todo lo que Dios me da para que sea Él glorificado, para que sea para la gloria de Él. Es en realidad comprender esa madurez. O sea, Dios nos está llamando a una madurez que sea, si ve uno muchos y uno también vivió eso, que que hay que empujarlos, que hay que animarlos, y eso es lo que Dios realmente quiere mostrar en su pueblo y en su iglesia. Si alguno dice que debiendo ser maestros son niños, o sea, estamos llamados ya, muchos hermanos, a estas alturas, a estar viviendo realmente una realidad de lo que hemos recibido. O sea, debemos realmente mostrar la vida del Hijo de Dios en nosotros. Y eso realmente lo conlleva a uno, hermano, a rendirnos, a morir, a saber que yo tengo que estar cada día realmente dispuesto a lo que el Señor quiere hacer conmigo en cada momento, en cada circunstancia, y que Él no tenga que consultar conmigo, sino que yo he entregado mi vida al Señor para que Él haga lo que quiera conmigo. Es lo que quería aportar, mi amados hermanos. Bueno, amén, amén. Gracias, hermano Wilson. A ver, la hermana Maite. Carlitos, hermano, yo quería justo también aportar algo de lo que yo también vivo a diario, ¿no? Porque yo creo que la experiencia que he tenido con el Señor durante algún tiempo para acá ha sido muy importante en mi vida. Y es esa comunión que yo decidí realmente tener con el Señor. Y es como que Él, es como cuando uno vive con una persona. Cuando uno vive con una persona está en una comunión continua con esa persona. Y al Señor hay que vivirlo todo el tiempo, ¿no? En nuestro diario vivir. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 2:6,
dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, y la otra parte dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, nosotros tenemos que aprender en él nuestro caminar, a tomarlo a él como uno solo, él y yo, para que nosotros también podamos ir entendiendo e ir sabiendo que con el caminar con él nosotros vamos despojando todo lo que es el pecado, porque nosotros hemos tenido en nuestra mente muchas estructuras y dentro de las estructuras, pues por supuesto está la vida en pecado. Entonces, también la palabra nos dice que nosotros tenemos que dejar nuestra vieja vida, nuestra manera vieja de vivir. Y cuando estamos en una comunión total con el Dios poderoso, pues nosotros vamos dejando poco a poco la manera de vivir. Por eso es que es tan importante permanecer en Él, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús. Si nosotros nos levantamos con Cristo, nos levantamos con el Espíritu de Dios y a Él hay que tomarlo en cuenta hasta para ir al baño, en todo. Él duerme con nosotros, respira con nosotros, vive con nosotros, camina con nosotros. Cuando nosotros aprendemos a vivir de esa manera, pues nosotros nos estamos dando cuenta que realmente es una vida con Él. Y nos guía, y nos sostiene, y vamos a Él, y Él, a través de su palabra, ahí Él nos enseña cómo debemos hacerlo. Entonces es maravilloso el poder hacerlo. Y yo sí les invito a todos ustedes, mis hermanos amados, a que tomen a ese Señor diario, que ponga en su corazón el querer como el hacer, de su buena voluntad. Y ahí vamos a entender todo lo que estamos ahorita estudiando con Carlitos. Porque nosotros estamos acostumbrados a que sí, yo me levanto, leo, hago mi devocional, pero sigo mi vida rutinaria. No, la vida rutinaria de Dios es en su pensamiento. Nuestro corazón debe ir totalmente cautivo a los pensamientos de Cristo para poder hacer la buena y agradable voluntad de Dios. Eso es, mis hermanos, me demoré un poquito, pero me disculparán. Eso quería compartir. Gracias, Carlito y hermanos. Amén, amén. Gracias, Maite, porque nos estás hablando justamente de eso que es a veces tan lejano para nosotros. Porque nosotros a veces creemos que la vida cristiana es simplemente una cantidad de información que tenemos que recibir de la vida cristiana. Pero la vida cristiana no es información. La vida cristiana es comunión. Y en la medida que vamos nosotros teniendo esa comunión con el Señor, así como está diciendo la hermana Maite, y en la cual todos deberíamos de estar animosos de querer crecer. Yo el primero, porque perdemos mucho tiempo, hermanos, es la verdad. Y entonces en la medida que nosotros estamos en esa relación, creciendo en esa, porque es que en esa relación se crece. No es que tú recibiste al Señor y ya tengo esa relación con Él, no es verdad, porque va a haber mucha lucha, y va a haber mucha batalla, y va a haber mucha guerra dentro de ti, porque la mayor cantidad de guerra que vive el cristiano no es con lo de afuera, sino con lo de adentro. Y entonces, cuando estás en esa comunión con el Señor, en esa conversación, en esa intimidad, y estás creciendo en eso, Él nos va a dar impresiones. Una hermana pregunta, ¿qué son esas impresiones? Impresiones son esos destellos de respuestas del Señor en nuestro corazón, como cuando el Señor te dice, ojo con eso, cuidado con eso, ve despacio allí, no hagas eso. Esas son impresiones porque tú de pronto no le estás oyendo audiblemente, pero la impresión de hacer, no hacer, detenerse, esperar, está ahí en el Espíritu, son impresiones del Espíritu. ¿Estamos, hermanos?
Y cuando nosotros estamos en esa relación activa, oiga bien, relación activa con el Espíritu que mora en nosotros, entonces podemos ir viendo grandes avances en nuestra transformación y renovación. Nosotros no somos transformados ni renovados porque tomemos más cursos. Hoy en día la iglesia está llena de cursos, seminarios, conferencias. Entiéndame, no estoy diciendo que eso sea malo en sí mismo, sino que nosotros creemos que nuestra transformación y renovación está determinado por la cantidad de información que yo tenga. Y resulta que no. La transformación está directamente relacionada es con la comunión en la cual yo he entrado con mi Señor que está dentro de mí. La mayoría del tiempo estamos entretenidos caminando en nosotros mismos y no nos hemos dado cuenta. Y entonces en la medida que entramos en la sensibilidad del Señor, nos damos cuenta de que sí andamos mucho en nosotros mismos. Y antes pasábamos esas cosas como normales. Eso es lo normal de mi vida. Eso es lo que yo hago todos los días y he venido haciendo en los últimos 15 años o 20 años, yo qué sé. Y entonces un día en esa comunión descubres que has estado muy lejos del Señor, aunque el Señor está dentro de ti. ¿Estamos, hermanos, entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Amén, hermano. Esto de que la palabra en Efesios dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. Es más o menos también lo que usted dice allí, mi hermano. Exacto, hermano Wilson. ¿Sabe qué va a pasar en esa comunión? Que el Espíritu nos va a convencer de pecado en aquello que nosotros toleramos como no pecado. ¿Cómo le parece a usted? Te lo repito. Hay cosas dentro de usted, cosas dentro de mí, cosas dentro de cada hijo de Dios que nosotros mismos las juzgamos como que eso está bien. Pero cada vez que vamos entrando en el terreno del Espíritu, el Espíritu nos llevará a enjuiciar la obra de Satanás en nuestros corazones. Porque todos venimos con antecedentes. Todos venimos con antecedentes penales. Porque venimos de un viejo hombre condenado. Pero nosotros desconocemos qué tanto hemos sido afectados, ni qué tanto nuestra realidad del hombre interior fue afectada por las cosas que vivimos. Pero en la medida que yo estoy en el Señor me da la capacidad y me va alumbrando y me va mostrando aquellas cosas que tienen que ser enjuiciadas. A ver, Alex. Sí, aquí mi hermano pienso que ya al final del capítulo, como le estás diciendo allí, porque habla acerca pues de la justicia que es por fe, y pienso que eso pues nos pasa a todos, le pasó a los judíos y le pasa a todo el mundo, que nosotros queremos conocer la justicia de Dios, o sea, la justicia de Dios vista desde el punto desde el ángulo de cómo es que fuimos salvos, o sea, siendo pecadores, la obra que hizo el Señor en la cruz nos justifica esa justicia. Entonces en eso aquí vemos Pablo como aclarándolo, ¿no? Que todo aquel que se da cuenta de eso, de lo injusto que fuimos y cómo un justo nos coloca en justicia, pues queremos alcanzarla por obras, porque ahí lo que estás diciendo tú, más Israel iba tras una ley de justicia, pero no la alcanzó. O sea que Pablo nos está diciendo que pues perseguir la ley de Dios sin fe, pues es imposible, no se puede alcanzar sin fe. Y eso era lo que Pablo le estaba diciendo que estaban haciendo ellos, los judíos. Perseguían la ley de Dios, pero por obras. Y quien busca la justicia de Dios por obras, pues se va a tropezar con Cristo, porque pues Él fue el que nos justificó, no fueron las obras. Entonces, pues Jesús pues, es la justicia del Padre, sabemos que Él es la justicia del Padre, y Él no se puede alcanzar por obras, sino por fe. Pienso que Pablo aquí está recalcando mucho eso, ¿no? A ellos y a nosotros. A nosotros, gracias, Alex, a nosotros nos está Pablo hablando desde el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es un pacto de una relación íntima con el Señor que está ahora dentro de nosotros. Eso es lo que Pablo está aclarando. Porque ahora nosotros tenemos una relación íntima con Él para experimentar la liberación de su poder en nuestro ser interior.
No es el cumplimiento externo, es la liberación de nuestro ser interior. El Señor comienza a liberar pequeñas dosis de poder en nuestra mente y corazón, pero es un poder real. Por eso es que Pablo al comienzo de Romanos dice que el evangelio, ¿qué es el evangelio? A ver, ¿qué es el evangelio? Poder de Dios, mi hermano. Poder de Dios. ¿Y qué significa de que el evangelio es poder de Dios? Que esas pequeñas dosis de poder están actuando en este momento en nuestra mente, en nuestros corazones, como un poder real que transforma. Experimentamos el poder de forma pequeña y gradual, porque no puede venir de un solo topetazo todo el poder del Espíritu Santo a transformarnos, porque nos rompe como un paño, un vino nuevo en odre viejo. El recurso del Espíritu de Dios o el poder de Dios en nuestras emociones tiene facetas. Y nosotros debemos comenzar a contemplar y conocer al Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Como dice la Escritura, de gloria en gloria, lo vamos logrando en la medida que nos concentramos, nos enfocamos y lo consideramos a Él y su presencia en nuestro espíritu. Al contemplar el Espíritu, no cesaremos de decir: gracias, Señor. Gracias porque tú eres el que está haciendo. Gracias, Señor, porque tú eres el que está cumpliendo. Gracias, Señor, porque eres el que tú me está permitiendo hacer lo que yo nunca podía hacer, ni nunca podría hacer. Gracias, Señor, porque estoy conociendo tu poder, Espíritu Santo, y tu liderazgo. Hoy en la iglesia se habla tanto del liderazgo, pero es el liderazgo del hombre. Pero tenemos que crecer en el liderazgo del Espíritu. Yo vengo de una escuela donde se nos formó mucho como hombres para ser líderes. Pero esos son los líderes según los parámetros del hombre. Nosotros lo que tenemos que aprender a entender es en qué consiste el liderazgo del Espíritu Santo en nuestra vida. Si nosotros estamos en esa continua relación, comunión, que ya no es por la ley, sino que yo estoy ahora en esa gracia, algo que se me ha otorgado para que yo disfrute de eso, pero si yo no lo disfruto, pues andaré en el terreno que más disfruto. ¿Cuál es el terreno que tú más disfrutas? ¿El del espíritu o el de la carne? Esa respuesta solamente te la puede dar el Señor en ti. Nosotros tenemos que llegar a tocar la realidad del espíritu, hermanos. Por eso es que el Señor habla de que el espíritu a quien el mundo no puede recibir porque no le ve, ni lo conoce. Pero el Señor dice: pero ustedes lo conocen porque Él estará en ustedes. Juan 14, 17. El mundo no le ve, ni le conoce. Pero ustedes, dice el Señor, pero ustedes estamos llamados, hermanos, es una demanda del Señor. Ustedes lo conocen y lo van a conocer, y conocer no es información, sino que ustedes lo van a conocer porque van a tener una relación íntima con el Espíritu que está dentro de usted. Porque el Espíritu estará en ustedes, dice el Señor en Juan 14, 17, léalo. Andar en el Espíritu está al alcance de todos los creyentes. Eso no es para unos superungidos. Por eso es que, como lo decía la hermana ahora en ese pasaje donde el apóstol Pablo dice: todos nosotros contemplando la gloria del Señor somos transformados por el Espíritu. Eso está en 2 Corintios 3:18. Nosotros perdemos mucho tiempo pensando, mirando las cosas en las que ponemos constantemente nuestra complacencia, o sea, el querer suplir nuestros deseos todo el tiempo, o
o nuestras preocupaciones, o nuestras luchas, o nuestros miedos o conflictos. Ahí es donde permanece siempre, generalmente, nuestro pensar. Generalmente la vocecita que está dentro de nosotros hablándonos todo el día nos está hablando de nuestras complacencias, de nuestras preocupaciones, de nuestras luchas, de nuestros miedos, de nuestros conflictos, dentro de las cosas del día a día, de los afanes. Eso es lo que generalmente nos está hablando esa vocecita interior. Y nosotros decimos, sí, yo estoy en el Espíritu. Yo estoy en el Espíritu. Hermanos, antes de pecar, Adán era más consciente de su comunión con Dios que de su ser exterior. Cuando pecamos, apagamos el espíritu, lo que resulta en una menor percepción de la presencia de Dios en nosotros. Porque aunque estamos en Él, y pecamos, si pecamos quebrantamos la ley. Y como quebrantamos la ley, perdemos la percepción de su presencia en nosotros. Pero ¿qué debemos entender esta noche? Que el Espíritu en nosotros es mayor que esos enemigos con los cuales estamos batallando. El mundo, el diablo y la carne. A ver, hermano Wilson, ¿está levantando la manito o el dedito? ¿Estamos, hermanos? Cuando estamos en el terreno de la tentación, es necesario hablarle al Señor. No se quede callado. Ahí es momento de ver la salvación en operación, cuando estamos en tentación. Porque cuando estamos en tentación podemos decirle al Señor, Señor, opera en mí tu salvación en este momento porque voy a caer en algo que no es. Es necesario hablarle al Señor que está dentro de nuestro interior porque Él es poderoso para fortalecernos y hacernos salir de la trampa en la cual estamos a punto de caer. Y esto que estoy diciendo aquí, hermanos, es lo que Pablo explica en Romanos 8. Cuando usted lee detenidamente Romanos 8, usted se da cuenta por qué Pablo ha venido dando este discurso en esta carta hasta llegar aquí para que los hermanos judíos, cristianos, entiendan lo que es ahora andar en el evangelio, que es poder de Dios, y que el poder de Dios no solamente es tratar de cumplir unas cosas externas, sino que ahora la vida interior que se está desarrollando en mí me lleva a un tipo de vida superior a la de ser un cristiano que está tratando de cumplir año tras año las cosas que diga Dios para ser un buen cristiano. Eso no es el objetivo es que seas desarrollado e impulsado en la vida de transformación para llegar a lo que Dios quiere en tu vida. Yo no sé si lo estás entendiendo. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermano. Bueno, a ver, Germán. Hermano, o sea que ese poder de Dios al que se refiere el Evangelio es el poder de Dios para hacer su voluntad. Así como el ser humano, pues él percibe que tiene un poder para hacer lo que él quiere, pues Dios nos está diciendo que el Evangelio, pues es esa vida de él que nos capacita para hacer la voluntad de él, no la nuestra. Así es, mi hermano, así es. El pueblo de Dios quería cumplir la voluntad de Dios, que para ellos era cumplir externamente. Ellos creían que la voluntad de Dios era algo externo, pero la ley de Dios, si usted se va a entender la ley, usted se da cuenta que la ley no era un cumplimiento de cosas externas. La ley hablaba era de un cambio de corazón. Eso es lo que la ley realmente muestra. Vamos al versículo 32 y 33. ¿Quién me lee, por favor, versículo 32 y 33? Estamos en capítulo 9, ¿no? De Romanos, no nos perdamos. Aquí está Carlos. A ver, mi hermano. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída,
y el que creyere en él no será avergonzado. Bueno, ¿cómo les parece a ustedes, hermanos, ese Romanos 39, 32, 33? ¿Sabe qué es lo que está diciendo Pablo allí? Que al buscar ser justificados a través de sus propias obras, por su propio comportamiento, Pablo escribe que la mayoría de los israelitas tropezaron con la piedra de tropiezo. Y Pablo aclara en el siguiente versículo que esa piedra de tropiezo es Jesucristo. El pueblo de Israel no se volvió justo y aceptable ante Dios al seguir la ley de Moisés. ¿Y por qué no fueron aceptables? Porque buscaban ser justificados por Dios, esforzándose por hacer lo que Dios para ellos había establecido. Pero eso que para ellos Dios había establecido, no lo lograron. Porque los israelitas que buscaban ganarse la misericordia a través de sus obras, perdieron lo más importante, que era la promesa. Y por eso es que dice que Israel tropezaron con la piedra de tropiezo. Porque lo que Dios estaba esperando era llevar a este pueblo a que pudieran recibir la promesa. Y la promesa se les volvió a ellos piedra de tropiezo. ¿Cómo le parece? Piense usted en esa idea de piedra de tropiezo. A ver, Alecito. Es que yo pienso, mis hermanos, que o sea, esto lo estamos trayendo de un contexto antiguo, pero está latente, está igual hoy. O sea, nos sucede lo mismo cuando nos damos cuenta de lo que el Señor hizo por nosotros, pues en nuestro corazón hay ese deseo de pago, o sea, como de retribuir a eso tan grande que el Señor hizo. Entonces, el problema es que cuando le damos o le queremos dar un pago por obras, como por hacer cosas para el Señor, pues le estamos colocando como un precio. Y entonces nos tropezamos con Jesús porque sabemos que el Padre no le dio precio a esa sangre. El precio no era pagable, o sea, el único precio que el Señor le dio a esa sangre para poder nosotros como retribuir en algo a lo que Él hizo es creerle. O sea, el Señor no nos pide obras, nos pide que le creamos al Hijo. Entonces vemos que esto ha pasado. Estos judíos estaban queriendo como colocarle precio a lo que el Señor había dado, pues acá en este caso en la ley, y a nosotros nos tocaría en Cristo, en el nuevo pacto, que sabemos lo que el Señor ya hizo. También cuando queremos hacer cosas grandes estamos como colocando un precio, resulta que no hay precio, esa sangre no tiene un precio pagadero por nosotros, el único precio es creer. Entonces pienso que algo repetitivo, mis hermanos, a través de la historia. Así es, mi hermano. ¿Quién colocaría deliberadamente una piedra para que la gente se tropiece? Mire que las citas de Pablo, este pasaje viene de Isaías, ¿no? Pablo está citando a Isaías. La gente tropieza con la piedra porque esa piedra es rechazada. La gente tropieza con una piedra que no fue colocada para que se convirtiera en obstáculo, sino que se convirtiera como fundamento, hermano. Botaron la piedra, pero botaron la piedra y era la piedra fundamental para poder ser construidos y edificados en la vida que Dios quiere que tengan sus hijos. Y el pueblo de Israel estaba llamado a que tomaran la piedra para que construyeran el verdadero templo. No ese que dicen ahora que están esperando que se construya, yo no sé, que están construyendo o van a construir un tercer templo. Hermanos, eso hace tiempo fue desechado, hace más de 2000 años, porque la piedra que deberían de haber utilizado la botaron. Yo no sé si me hago entender. La piedra. ¿Cuál templo? ¿Cuál templo? Si botaron la piedra, se volvió piedra de tropiezo y era piedra para ser edificada. Entonces los gentiles que creyeron y los judíos que creyeron tomaron la piedra y ahora están siendo edificados como templo del Señor. Ese es el verdadero templo. No espere otro, no busque otro, ese es.
¿Estamos, hermanos? Amén, amén. Amén, hermano. Amén. Esto puede estar moviendo. Amén, amén, amén. Esto puede estar moviendo muchas cosas. Pero la piedra que tú tienes ahora, que se te ha dado, es la piedra del ángulo. Y usted sabe que la piedra del ángulo es sobre la cual se levanta una edificación. Si no hay esa piedra de ángulo, como se mostraba en la arquitectura antigua, si usted no tenía la piedra del ángulo, no podía haber una edificación, o si se ponía mal esa piedra, la edificación quedaba chueca y podía caerse. Pero esta edificación ya tiene una piedra del ángulo, para que sobre ella se construya, para que usted en su alma edifique la casa de Dios. Por eso es que Pablo dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir Pablo con eso? En este momento están siendo edificados como ese templo. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Amén, hermano. Cristo es la principal piedra del templo que Dios está construyendo desde hace más de 2000 años. Herodes se demoró 46 levantando ese templo, que los discípulos le dijeron al Señor, mira qué hermosura, mira esto tan majestuoso, mira cómo se ha levantado, cómo Herodes, cómo el Señor utilizó a este pagano para que tuviéramos este gran templo que resplandece acá en este monte desde lo alto y hace brillar y es luz a las naciones. Y el Señor les dijo, ¿saben una cosa? De esto no va a quedar piedra sobre piedra. Pero el templo que está levantando el Señor hace 2000 años, ese no será destruido. Y si usted es del Señor, usted es piedra en él, individualmente y corporativamente, hace parte de ese templo que se está construyendo hace 2000 años. ¿Qué parte del templo es usted? No lo sabemos. ¿Estamos, hermanos? Amén. Pero usted como piedra viviente está siendo labrado por el Espíritu Santo por ajustarle en ese templo de Dios para que podamos experimentar la gloria venidera. Cristo es el fundamento seguro, la preciosa piedra angular de la obra de Dios en la tierra. Y por eso Pablo está diciendo, el pueblo de Israel, la nación de Israel, rechazó la piedra principal del ángulo. Y también muchos gentiles han rechazado esa piedra. También muchos gentiles la han rechazado. Si los gentiles rechazan esa piedra, si los judíos rechazan esa piedra, no hay edificación de Dios. Entonces, ¿qué vas a tener en esta tierra? Lo que hagas en esta tierra. Pero después de allí no tendrás nada ni derecho a nada. Solamente el que tiene la principal piedra del ángulo y que ha estado siendo edificado en él, va a tener algo para lo que viene. Si no, no hay Aleluya. Si no, no hay perseverancia ni tendrán nada en lo que viene, hermano. No tendrán nada. Por eso es que el Señor dice, no te hagáis tesoros en la tierra. Porque aquí, bueno, si tú eres un hombre esforzado, dedicado y logras hacer con esfuerzo las cosas de la tierra, pues el Señor dijo, esa es tu recompensa, lo de la tierra. Pero te voy a dar una mala noticia, lo de la tierra todo va a ser consumido. Todo lo que tú trabajes, todo lo que tú te esfuerces por construir algo que sea para la eternidad, para lo que pase, no va a pasar la prueba y se quedará acá y será destruido un día y todo pasará. Y si tú no estás en él, pues entonces tú realmente perdiste todo. No ganaste nada. Pero los hijos de Dios tenemos la posibilidad de ganar. De ganar. Entonces es tiempo de trabajar. Es tiempo de trabajar. Yo no sé, hermanos, pero a mí me parece que en este Romanos 9 Pablo ha dicho muchas cosas. Pablo sí nos enfatizó allí sobre la soberanía de Dios. ¿Y qué es esa soberanía de Dios que algunos malinterpretan?
Para algunos la soberanía de Dios es Dios escoge al que quiere escoger, Dios le da fe al que quiere escoger y Dios hace lo que Él quiere, así, gústele a quien no le guste. ¿Eso es soberanía de Dios? Pues no. Soberanía de Dios es que Él está llevando a cabo un propósito. Es Dios quien elige, sí es Dios quien llama, es Dios quien muestra misericordia y tiene compasión. Todo eso lo dice Pablo en Romanos 9. Es Dios que endurece, es Dios que prepara los vasos de misericordia para gloria. Es Dios quien ha llamado a judíos y a gentiles en un solo cuerpo. Todo lo ha hecho Dios de acuerdo a una cosa, no se olvide de eso. Dios no escoge porque así, a la loca. Dios lo ha hecho de acuerdo al propósito eterno que ha revelado en la consumación de los tiempos. Y esto es lo que se conoce como el misterio escondido. A ver, Alex. Que vemos como la sintonía en que estaban todos los discípulos y los apóstoles, porque esto que está finalizando ahí en el 9, lo dice Primera de Juan, también el último, Primera de Juan 2:28 dice así: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, así como está finalizando este capítulo 9 de Romanos. O sea que por obras nos alejaremos de él en su venida avergonzados, pero si permanecemos en él, dice que en su venida no nos vamos a alejar avergonzados. Si sabéis que él es justo, estuvimos hablando de justicia, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. Eso nada más, mis hermanos. Gracias, hermano Alex. Qué rico, hermanos, qué rico que podamos entender esta noche. Sé que hay algunas cositas que están allí para algunos hermanos, pero no. Aprópiese de lo que escuchó y entendió esta noche, mi amado hermano. Porque lo que a usted, si lo entendió, lo que entendió, comience a orar por eso y a decirle: Señor, ayúdame. Este Romanos 9 es increíble. Este Romanos 9 nos aclara a nosotros que somos gentiles y que fuimos injertados acá por la misericordia de Dios. Fuimos injertados, fuimos elegidos también. Él nos llamó, Él nos mostró su misericordia y nos mostró su compasión, y Él nos ha permitido también ser unos vasos de misericordia para su gloria. Él lo ha hecho todo. Pero ¿de acuerdo a qué lo ha hecho? De acuerdo a su propósito, hermano, de acuerdo a su propósito. Su propósito, todo lo ha hecho de acuerdo a ese propósito eterno. Y Él ha venido a revelarlo en la consumación de estos tiempos. Pablo habló de ese misterio escondido. El que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Esto es poderoso. Yo no sé, me parece que esto es poderoso, que tú puedes decir: Señor, oiga, todo lo que tú has hecho por el puro afecto de tu voluntad, porque te ha placido. Que yo por creer, porque yo, ¿qué fue lo único que hice? Creerle a Dios. Pregunta, ¿eso no fue lo mismo que hizo Abraham? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Creerle a Dios. O sea que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, esa salvación está centrada en lo mismo, en creer por fe. Porque Abraham no hizo nada, sino creerle a Dios, y conforme a lo que creyó, actuó. Ahora, usted le cree a Dios, conforme a lo que cree, comience entonces a actuar. Comience entonces a tener esa comunión. La acción consiste en comenzar a establecer una comunión con el Señor cada vez más profunda, cada vez más íntima, cada vez más real. Y entonces vamos a ver a ese Dios revelándose a nuestra vida. Vamos a ver el poder del Evangelio y vamos a darnos cuenta que la vida cristiana no es eso que a veces la imagen que nos hemos hecho de la vida cristiana. Tenemos una imagen de la vida cristiana como algo cultural, ritualístico. No, la vida cristiana es una vida totalmente transformadora. Es una vida que te lleva a ti a dejar de ser algo que fuiste para entrar a algo que eres.
Me hago entendible, hermanos. Algo que Dios quiere. Y vamos dejando, y vamos avanzando, y vamos dejando lo viejo. Vamos siendo transformados. Cuando usted es transformado es porque algo de lo viejo tiene que quedar atrás. ¿Ha visto usted la muda de los insectos? ¿Se ha visto muda de insectos o no ha visto muda de insectos? ¿Qué han visto los hermanos de la muda de un insecto? De culebra, hermano. Las chicharras. Toda esa cáscara ahí. La chicharra, las culebras. Hermana Marta, ¿qué dice? Hermanito, yo precisamente trabajo con insectos y veo la metamorfosis que sufre esa transformación y no sé cómo queda uno admirada. Vean, yo trabajo con un tipo de mosca, pero no la mosca común pues que conocemos, no, esta mosca pues casi no la conocen las personas. Y entonces, vea, es el huevito no se ve, eso es un puntico. Y hermano, a los 3 días ya se ha duplicado, no, miles y miles de veces el cuerpo, ya es una larva. Y 8 días ya está gordísima. Y a los 10 días ya deja el cascarón y se convierte en pupa. Para ya ahí uno toma la opción si se la da a los animales, a las gallinas, o la vuelve a dejar que nazca mosca. Entonces es una transformación muy bonita, hermanitos. Oiga, qué bonito, hermana Marta, muchas gracias por el ejemplo, y de verdad que sí. Y cuando usted ve la muda queda atrás. Sirvió en un momento, pero eso que sirvió en un momento ya no sirve. Y así hay muchas cosas en el Señor en la cual tenemos que avanzar. Hay cosas que el Señor nos permitió entender con un entendimiento y tuvieron una función en nuestro crecimiento espiritual. Pero en la medida que vamos avanzando, hay cosas que tienen que ser dejadas para poder avanzar, porque si no, vamos a estar entonces atrapados en algo que no nos permite el avance. Hoy no